Y bueno, a mí me gustaría en esta mañana J'aimerais bien ce matin poder hablar de la imagen de Dios, pouvoir parler de l'image de Dieu, la importancia l'importance que tiene la imagen qu'il y a l'image o el impacto ou l'impact que puede tener la imagen de Dios en tu vida qu'il y a le reflet de Dieu dans ta vie frente a otras personas. et face à ce que les autres personnes ¿Verdad? voient. En el mundo usan mucho las imágenes, los escaparates, Dans l'image, on voit beaucoup d'images, beaucoup de escaparates, y tienen mucha influencia. c'est-à-dire où on peut voir. Tienen mucha influencia en el mundo, las personas, en las mentes. Et ça impacte beaucoup dans la pensée des personnes. Ahora en el Netflix tú ves una serie, una película y siempre ves un transexual, Maintenant, par exemple, sur Netflix, dos lesbianas dans tous les o más films, on voit des personnes homosexuelles, y dos femmes, homosexuales. ou hommes, n'importe comment, ou trois. Y eso es algo Et c'est ça que poco a poco la sociedad va entrando, que petit à petit, ces idées, ces pensées rentrent tienen dans un- les pensées des personnes. tienen un impacto grande en la mente de las personas porque Y lo change, empiezan a normalizar todo, ¿no? Como que transforme todo es normal. La pensée qu'il y a les personnes, ils commencent à voir ces choses comme des choses normales. Pero en el principio no fue así. Mais au début, les choses n'étaient pas comme ça. El hombre fue creado a El hombre imagen y a la ha- semejanza de Dios. A été créé selon l'image de Dieu. Creado según la justicia y la santidad de la verdad, nos enseña Selon la palabra. la justice et la sainteté de la vérité. Y creados para poder relacionarnos con un Dios On a été créé pour pouvoir avoir une relation avec un Dios Un Dieu. que tenía como propósito qui a que el hombre y la mujer comme but vivieran en libertad. que l'homme et la femme pouvaient vivre dans la liberté. Vivieran en libertad. En liberté. Entonces, On est conocemos, libre. ahora vamos a leer un poco, pero conocemos que esa libertad Nous savons que cette liberté fue robada a causa del pecado. a été volée à cause du péché. Esa imagen Cette image de Dios en el hombre fue de Dieu desfigurada dans l'homme a été détournée porque el pecado la desfiguró parce que le péché, c'est ça ce qui a fait le péché. y el Señor tuvo que echar al hombre Et y a le la mujer Seigneur a dû mettre dehors à l'homme et à del la jardín femme del Edén du jardin de l'Éden porque ya habían pecado. parce qu'il avait commis le péché. Ahora Edén Éden, significa bendición. ça veut dire bénédiction. Entonces el Señor quería vivir Le Seigneur voulait vivre con su humanidad avec sa création en bendición, pour le venir, que vivieran en libertad en su qui espíritu pouvaient vivre dans la liberté, dans leur esprit. y les dio un privilegio por encima de las otras Et Dieu creaciones. leur avait donné un privilège au-dessus des autres créations. Creó los cielos, creó los Il a créé les mares, cieux, la mer, creó los animales, les animaux. pero al hombre le Mais dijo à que l'homme, lui él a dit tenía que señorear sobre todo. qu'il devait être le maître surtout. Incluso le Même. dijo a Adán el Señor que debía de ponerle Il a dit los à Adam, nombres a cada il devait- animal, a cada especie. Il devait donner les noms, il devait nommer chaque espèce des animaux. Esto para que el que piense que en la obra de Dios nos aburrimos. Si el Señor siempre nos da trabajo. Le Seigneur nous donne tout le temps un travail à faire. Tenía que poner nombre, llamar a todos los Il animales. devait nommer à chaque Y ahí animal. estaba Adán poniendo ese nombre a cada animal. Et Adam, il a nommé chaque animal. Il a donné un nom à chaque animal. Ahora, al hombre le fue dado À l'homme, lui a été donné cuerpo, un corps, alma une âme y espíritu. et un esprit. El cuerpo es lo que Le vemos ahora. C'est ça ce que nous voyons. El alma L'âme, son las emociones, c'est les émotions. el asiento de las emociones, y el espíritu es El aquello que espíritu. se relaciona con C'est Dios. ça qui a une relation avec Dieu. Por eso en Eclesiastés C'est pour ça dice que Con Ecclésiastes, el il dit espíritu, que el el hombre va al espíritu- polvo de donde fue creado que l'homme va retourner à la poussière y el espíritu vuelve a et aquel que lo l'esprit dio. va retourner à celui qui lui a donné. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Génesis, On va capítulo commencer à lire dans le livre de 1, Genèse, versículo 27. chapitre 1, verset 27. Benset. ...26 al 31. On commence du verset 26 au 31, s'il vous plaît.
¿Lo tenemos? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Verset Dios 27. al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Verset 28. Y bendijo Dios y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y enseñoread en los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Verset 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, en el versículo 27 nos dice Dans le verset 27, que Dios creó al hombre a su que imagen y a su semejanza. Dieu a créé l'homme selon son image et selon son ressemblance. Vamos a leer un poco más para adelante, capítulo 2, Chapitre 2, versículo 7, verset 7. y dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso de allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer también, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Sidequel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Merci. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pasamos al versículo 21. Verset 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo Verset entonces 23. Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo pensaba en esto en esta mañana. Il a beaucoup réfléchi à ça, par rapport à ça. ¿Cómo era la vida Comment était la vie antes de que el pecado entrara? avant que le péché entrait sur terre? No se daban cuenta que estaban desnudos. Il ne savait pas qu'il s'était tout nu. No estaba la vergüenza del pecado. Il n'était pas présent de la No honte había du péché. maldad, Il no n'avait había pas maldad, ninguna la maldad. méchanceté, aucune méchanceté. Este era el propósito original C'était ça le but para el hombre. pour l'homme, de Dieu pour l'homme. Y les dio un mandato Il leur a donné un ordre que no podían qu'ils ne comer pouvaient pas manger del fruto de la ciencia du del bien y fruit del de mal. l'arbre de la science. Podían De la comer de connaissance todo de lo la demás, science. Ils pouvaient manger de tout le reste, pero de ese mais árbol pas no, de cet arbre. porque entonces sus Parce ojos que- serían abiertos Ses yeux seront ouverts. y serían como Dios. Ils seraient comme Dieu. Ahora bien, si el Señor Mais si le Seigneur no quería ne voulait pas que comieran de ese árbol, qu'ils mangeaient de cet arbre, Él no quería. Il ne Entonces voulait nos pas. habla de que el propósito principal de Dios il parlait que le but principal de Dieu fue en la creación hasta que el hombre pecó. a été jusqu'à que la création a No péché. se daban cuenta que estaban desnudos y Car no il había n'était pas maldad. conscient
qu'il était tout nu, il n'avait pas la méchanceté. Ahora bien, la palabra nos habla La parole nous dit de un nuevo hombre en Cristo. qu'en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. El pecado entró Le péché est entré y entró la muerte también. y est entré aussi la mort aussi. Fueron Ils ont désobéi, y fueron echados del ils ont jardín été mis dehors du la jardin. desobediencia La désobéissance y el pecado et le péché les llevaron a perder la bendición de Dios. menait à perdre la bénédiction de Dieu. Pero esto Mais es actual en el día de hoy. ça, c'est valable au jour d'aujourd'hui. La desobediencia y el La pecado désobéissance, le péché, nos aleja de nous Dios, éloigne de Dieu, nos hace perder la nous bendición de fait Dios. perdre la bénédiction de Dieu. Entonces sabemos que todo esto fue recuperado en la persona de Jesús. Nous savons qu'on a pu trouver à nouveau la bénédiction de Dieu dans Por la eso, personne de Jésus. Los cristianos C'est pour ça que les chrétiens, hemos recuperado la imagen de Dios on a a à través de nouveau Cristo. l'image de Dieu en nous à travers Christ. En la regeneración, Dans la régénération, Cristo renueva Christ renouvelle la imagen l'image del Señor en nuestras vidas. du Seigneur en nous. Y por eso podemos Et pour reflejar cela, la nous imagen pouvons de Dios. refléter ce que Dieu est. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 2, Genèse chapitre 2 verset 7 dice que después de haber formado al hombre del polvo, nous dit qu'après avoir façonné l'homme avec la poussière, dice que sopló il a soufflé en su nariz aliento Dans ses de vida narines, y fue el hombre un un ser souffle viviente. de vie et l'homme devient un être ¿Cómo tuvo vivant. que ser eso? ¿Verdad? Comment No ça tenía pu se vida, passer? Il n'avait pas la vie. no era un ser Il n'était viviente. pas un être vivant. El Señor lo creó Le Seigneur l'a créé, l'a y façonné. cuando Mais sopló, quand il a soufflé, sopló aliento de il vida, a soufflé un souffle de vie. el hombre vino a ser un Et ser l'homme viviente. est devenu un être El vivant. soplo de vida, Un souffle de vie. la vida de Dios, La vie de sopló Dieu. sobre el hombre Il a soufflé sur y llegó a l'homme. ser un Et ser l'homme est viviente. devenu un être vivant. Ahora vemos que se empeñan en los colegios, en las universidades, Maintenant, nous voyons tout le temps que dans les collèges, dans les lycées, en decir que el hombre y la mujer y la creación que no son obra de Dios. ils disent tout le temps que la création n'était pas une œuvre de Dieu. El Big Bang, todos Ils sabemos, nous ¿no? parlent de différentes théories, Pero la palabra de Dios mais la parole de Dieu es la verdad. est la vérité. La palabra de Dios es La la parole verdad. de Dieu est la vérité. Y todo lo que está escrito Et así tout ce qui est écrit Aquí. ici dans la Bible, va a ser, es y será como Dios lo ha dicho. c'est et va être selon ce que Dieu nous a Las dit. promesas de Les Dios promesses de Dieu son en el sí sont dans les y oui en el et amén. dans l'amen. Entonces, qué bueno que a nosotros Qu'est-ce nos que ha c'est sido bon? revelado Qui à nous nous a été révélé. Cristo, Christ, nos ha abierto los Christ ojos s'est révélé et a ouvert nos yeux. y podemos confiar en Et la maintenant, palabra de nous Dios, pouvons placer notre confiance dans sa parole, en la palabra profética. dans sa parole qui est prophétique. Dice el Señor que Le hacemos Seigneur bien nous dit que nous faisons en bien estar atentos a ella como una en étant antorcha attentifs que alumbra comme une lampe qui allume en un lugar oscuro, dans un endroit obscur, en nuestros dans nos corazones. cœurs. Bueno, he apuntado aquí tres cosas. El hombre fue creado en el L'homme Edén a été créé dans le jardin d'Éden para que viviese en comunión con pouvait Dios, vivre en la en justicia relation avec Dieu, dans y en la la santidad de la verdad. et dans la sainteté de la vérité. Otra cosa, Un autre point, el pecado le destrozó la péché a santidad détruit la sainteté con la que fuimos creados avec laquelle on a été créé la primera vez. Quédate con esto. la première fois. Con la que Il faut fuimos rester creados avec la primera ça. vez. La primera vez La fuimos première fois, creados on a été créé en santidad, en sainteté, a imagen à l'image de Dios. de Dieu. Y la tercera cosa es lo Et que le vengo a troisième deciros. point, En la regeneración, c'est que dans la régénération, Cristo Christ renueva su imagen renouvelle son image, dentro de place en nous nosotros. son image, Aquella imagen que se perdió por el pecado, l'image qui était perdue à cause du Cristo péché. la vivifica Christ la place à nouveau en nous. y la hace real en nosotros Et ça devient une réalité en nous, a través de su à poder. travers de son pouvoir. Entonces ahora los cristianos tenemos la Maintenant, les imagen chrétiens, nous avons l'image de Cristo. de Christ. Vamos al libro de los Efesios, On va aller au livre d'Éphésiens, capítulo 4. chapitre 4.
vamos a ver lo que el pecado hizo en el corazón del hombre On va voir ce que le péché a fait dans le cœur de l'homme y cuál es el mandato de Dios et quel est le commandement de Dieu para los cristianos. pour les chrétiens. Aquí está hablando una iglesia, Ici, il se dirige à une église. no está hablando a personas que no son Il ne parle convertidas. pas à personnes qui ne sont pas converties. Ayer había una fiche que mandamos, bueno, alguien me lo mandó, Hier, il a vu une affiche que que decía quelqu'un que lui a no envoyé, es la santidad qui disait ce n'est pas la sainteté la que te lleva a ce Cristo, qui t'amène à Christ, sino que es Cristo sinon c'est Christ el que te lleva a la qui santidad. t'amène à la Porque sainteté. ¿cómo un hombre podrá Parce ser que santo comment sin Cristo? Es un imposible. homme pourra être saint sans Christ. Sans Christ. Fue Cristo Christ, quien pagó el precio en la cruz, c'est lui qui a payé les prix sur la llevando croix una vida en sin portant mancha, une vie sans tache, sin pecado, sans péché, obediente, en étant obéissant, siendo el modelo en étant un perfecto modèle à suivre. y derrotando perfecto. al diablo Il a détruit, porque se mantuvo Le en la diable, santidad y en car la justicia de la il a verdad. été dans la sainteté, dans la justice, Pagó de la el vérité. cruz, pagó el precio en la cruz, Il a payé les prix la dans la justicia croix. de Dios fue La satisfecha. justice de Dieu a été satisfaite. Sabemos que Cristo resucitó Nous savons que Christ est y ahí ressuscité. empezó la obra de Dios en el Nuevo Et Testamento. là a commencé l'œuvre de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Empezó la iglesia a A funcionar commencé l'Église. y fue recuperada esa Et l'homme imagen a pu avoir à nouveau que el hombre tuvo en la primera vez. l'image que l'homme a eue quand il a été créé dans le jardin de Ves l'Éden. tanta maldad en el mundo, ¿verdad? On A peut veces voir autant de méchanceté dans le monde qui nous entoure. el hombre se ha degenerado tanto L'homme est tellement dégénéré, que, perdu, que no solamente tiene maldad, sino que se complace en hacer maldad. qu'il a de la méchanceté, mais il prend plaisir en faire des choses Los que méchantes. trabajáis aquí con personas que no son creyentes lo sabéis bien, Vous, que vous ¿verdad? travaillez avec des gens qui ne sont pas chrétiens, vous le savez Y bien. no es por la persona, Et ce n'est pas parce que la personne est une sino es mauvaise porque el personne, pecado, sinon c'est parce que le el péché pecado corrompe a las personas corrompt les personnes. y el pecado roba, Et le péché separa vole, y te distancia de Dios. t'éloigne de Dieu. Entonces aquí habla esta iglesia en el versículo Ici, il parle à cette église 22 dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 22. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que el hombre, Il nous dit que l'homme, el viejo hombre, le vieil homme, en el versículo 22, dans le verset 22, está viciado est détruit conforme a los deseos Selon- engañosos. sous l'effet de ses désirs trompeurs. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que ça veut Que dire? tiene una inclinación C'est le verset 22. al C'est qu'il a mal une tendance à faire le mal. Tout le continuamente. temps. Continuamente. Tout le temps. Y aquí el apóstol Pablo está animando a Ici, estos l'apôtre Paul cristianos encourage à ces chrétiens diciendo que se tienen à que leur dire despojar de ese qu'ils viejo doivent se hombre. débarrasser du vieil homme. Y esta es la lucha que tenemos los C'est cristianos, ça la ¿verdad? bataille, la lutte que nous avons les chrétiens. Despojarnos de lo Nous viejo, débarrasser despojarnos de la vida du vieil vieja, homme, de la vie ancienne. despojarnos del viejo hombre. Y versículo Et 24, verset 24. 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verset 23. Et à nous laisser renouveler Y par aquí l'esprit el selon votre 24, intelligence. y Et le 24. vestíos, versículo 24, Et revêtez-vous del nuevo hombre, de l'homme nouveau creado qui a été créé según la justicia, selon Dieu, creado según Dios, perdonar, en la justicia y dans en la la santidad justice de et la la verdad. sainteté que produit Hay la vérité. un nuevo hombre, Il y a creado Un nouveau según homme Dios, qui a été créé selon Dieu, creado en la justicia y en la verdad. dans une justice et dans la sainteté. Ahora, aquellos que tenemos a Cristo, Maintenant, les personnes que nous avons Christ, hemos recibido esa nueva nous avons naturaleza. reçu cette nouvelle nature. Vivimos ahora mismo tenemos vivons, un nuevo corazón. nous avons un nouveau cœur. Nuestros pecados han Nos sido péchés ont été limpiados, purifiés. nuestros pecados han sido perdonados, no Ont solamente limpiados, sino Pas que, seulement purifiés, sino pardonnés. que el Señor ya no se acuerda más de lo que Et, de et tu le pasado, de Seigneur lo ne que se souvienne hiciste, pas de ce que tu as fait. y pone un nuevo Et hombre il en te ti. donne
Tu Y es ese devenu un nuevo nouveau- hombre que pone en ti un homme nouveau. es el hombre que Él quiso en el principio en C'était el Edén. l'homme qu'il a façonné au début, Ahora, dans la a création. través de Jesús, Maintenant, à travers Jésus, podemos tener una nous relación pouvons con avoir Dios une relation avec Dieu auténtica. véritable. En medio de tanta maldad, Parmi autant de méchanceté, podemos tener una mais nous cercanía a pouvons Dios être près de Dieu, auténtica. véritable. Y para que haya una relación auténtica en nuestra vida, Si nous voulons nosotros, qu'il y ait une relation véritable avec Dieu, ya siendo limpios por la sangre en de Cristo, étant déjà purifiés par le sang de Jésus-Christ, nosotros tenemos que ser también nous auténticos en el devons être sentido aussi sincères, de ser sinceros con Dios, ¿no? être sincères avec Dieu. Señor, Seigneur, esto es lo que hay en mi vida. c'est ça ce qui est dans ma vie. Señor, esto me gusta, pero no sé cómo deshacerme de ello. J'aime ça, mais je ne sais pas comment me débarrasser. Señor, no sé, cada de uno ce qui ne te sabe, plaît pas. cada uno sabe, Mais chacun de nous, on connaît bien. pero si nosotros somos Mais si nous sinceros, sommes sincères, empezamos a tener una on commence à avoir relación une relation auténtica con el Señor. véritable avec Dieu, avec le Créateur. Y a través de su espíritu y de Et su par palabra, moyen de son esprit et de sa podemos parole, nous vestirnos pouvons nous revêtir continuamente tout le temps del nuevo hombre, de l'homme nouveau, del que ha sido creado en la de celui qui justicia a été y créé en la selon santidad de la la verdad. justice et la sainteté de la vérité. Porque el viejo Parce que hombre le vieil homme que está viciado, qui était corrompu, que es perverso, qui est pervers, no lo queremos, nous ne ¿verdad? le voulons pas. Aunque a Nous ne le voulons veces, plus. Même si cuando parfois, descuidamos nuestra relación quand con nous Dios, négligeons notre relation el avec viejo Dieu, hombre toma le fuerza en vieil homme nosotros, prend ¿verdad? sa place Y perdemos lo dans nos especial vies. que hay en nuestra Et nous vida perdons ce qui est beau dans nos vies. y empieza a salir la carne. Il Y commence para à esto, sortir ce qui vient de la chair. esto es para todos, ¿no? Et ça, c'est pour nous tous. Dice la palabra La que parole nous dit manifiestas que les œuvres son las obras de la de carne. la chair se manifestent. Hablamos On peut le voir. de los frutos del On Espíritu, parle du fruit de l'esprit pero aussi, las obras de la mais carne on parle aussi des œuvres de la también chair, son manifiestas, sont se ven. manifestes. Entonces, a lo largo de la Biblia tú ves, Tout au long de la Bible, nous pouvons sobre voir todo el apóstol Pablo, surtout l'apôtre Paul animando qui encourage constantemente tout le temps, toujours, a despojarse a se del débarrasser viejo du hombre vieil homme y poder vestirse et pouvoir se de aquel revêtir nuevo hombre que ha sido, de l'homme ha sido nouveau- dado nouveau- por la gracia nouveau de Dios. qui a été donné par la a grâce nosotros. de Dieu, qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Y queremos vivir en ese Et nuevo nous voulons hombre, vivre dans cette en las nouveau obras homme, que el Señor preparó de antemano, dans les œuvres que le Seigneur a préparées à l'avance. Ahí queremos pour nous. vivir. Nous voulons vivre là, en el propósito de Dios. dans les buts de Dieu. Y date cuenta Il faut se rendre que compte cuando estamos cerca del que Señor quand nous sommes près de Dieu y vistiéndonos del nuevo et hombre, quand nous nous revêtons es cuando de l'homme nosotros nouveau, encontramos propósito en c'est nuestra là vida. que nous trouvons un but ¿Verdad? dans nos vies. Y es cuando estamos Et c'est là completos, que nous sommes porque el hombre fue creado para parce que l'homme relacionarse a con été créé Dios. pour avoir une relation avec En Dieu. Él estamos Nous completos. sommes, en lui, nous sommes complets. En Él encontramos En satisfacción. lui, nous sommes satisfaits. Hay personas que encuentran satisfacción en el pecado, Il y a des personnes qui prennent plaisir dans le péché, pero no se compara mais ce n'est pas a la, sa- comparable a la satisfacción que tú encuentras au plaisir que nous trouvons estando en la presencia de en Dios y étant conociendo dans al la Señor. présence de Dieu. Encontramos complacencia en nuestra vida, ahí Nous estamos trouvons seguros. Plaisir, c'est lui notre Y lo que délice. nos molesta en nuestra vida siempre es el pecado, Et porque ce vamos qui a tener nous que estar dérange dans nos vies, c'est le péché tout haciendo le temps. morir al viejo Parce qu'on hombre, va devoir faire mourir au vieil homme, dando muerte, mortificando la carne tuant la chair constantemente. tout le temps. Versículo 25, por lo cual, Verset desechando 25. la mentira, hablad verdad a cada uno en su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que Verset sea 29. buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Bueno, son unos consejos C'est des bons conseils que nos ayudan qui nous aident y que hablan et qui parlent de que estamos viviendo que nous sommes en train de vivre bajo la influencia sous l'influence del nuevo hombre. de l'homme nouveau. El versículo 25. Verset 25. La mentira Les mensonges, no tiene cabida en nuestro il ne doit corazón. pas avoir la place dans nos cœurs. Si somos cristianos, Si nous sommes chrétiens, no podemos andar nous ne mintiendo. pouvons pas mentir. Y a veces Et parfois, las medias verdades, les vérités à moitié, También son mentiras. les moitiés vérités, on dit, porque les no vérités. estamos con claridad, no hay C'est des claridad. mensonges parce qu'il n'y a pas la clarté. Y el cristiano tiene que tener Et les claridad. chrétiens doivent vivre dans la clarté. Tu testimonio Ton témoignage tiene que dar una claridad a tus hermanos. doit montrer à tes frères et sœurs Y eso qui no tu es. quita Et ça n'enlève pas de que tengamos nuestras imperfecciones, qu'on nuestras aura des debilidades y todo imperfections, nos eso. faiblesses. Pero tiene que haber claridad Mais en il la doit y vida del avoir une cristiano. clarté dans les vies des chrétiens. ¿No? Por eso Pablo decía, desechad C'est pour ça que Paul disait, Desechad débarrassez-vous la mentira y du hablad mensonge, verdad cada Edite. uno con su chacun la vérité à votre prochain. prójimo. En el 26 dice, Verset airaos. 26, il dit, si vous Nos vous mettez en enfadamos. colère, on se fâche Nos parfois. enfadamos por las situaciones que nos tocan On se vivir. met en colère parfois par rapport à ce qu'on vit. Es normal. C'est normal. A veces por nosotros mismos, Parfois par nous-mêmes. otras veces porque nos ofenden. Parfois parce qu'il y a des autres qui Y es nous inevitable. Airaos. offensent. Il nous dit, si vous vous mettez en colère, Dice, pero no pequéis. ne péchez pas. Y que no se ponga el sol sobre Et que vuestro le enojo. soleil ne se couche pas sur Otra de votre las colère. cosas Une que autre veo chose yo en medio de la iglesia que que je nos vois roban bendición Dans l'église, qui nous vole la bénédiction. y gente fracasando Et des gens qui tombent dans es l'échec, porque se pone el c'est parce sol que le soleil se sobre couche el enojo, sur la colère, sobre la situación. sur les situations. Tenemos Nous que devons hablar las Parler cosas. les choses, éclairer les Si choses. tienes algo con Si alguien, tu as quelque chose dans ton cœur te han hecho contre algo, une autre personne, si t'ont blessé, si t'ont tienes fait que quelque hablar chose, las tu cosas. dois en Tenemos que parler. ser claros On doit être y clair. que no se ponga el sol sobre el enojo. Et que ne se couche pas le soleil. He visto muchas sur notre personas colère. fracasar por esto, On a vu beaucoup de personnes qui por sont no tombées hablar dans las l'échec cosas a su à tiempo. cause de ça, pour ne pas ranger les problèmes. Y el enemigo les ha engañado. Et le diable leur a trompé. Entonces esto es muy importante, ¿no? Ça, c'est très, très Que no se important. ponga el sol Que sobre el le enojo. soleil ne se couche Demos pas importancia a las sur la colère. cosas, On les donne l'importance aux choses. sobre todo Surtout aquello que hiere a Les otros. choses A veces qui no damos blessent aux importancia autres. Parfois, on ne les donne pas a l'importance. una mala Une contestación, mauvaise réponse. no sé, a lo que sea. A veces no on damos sait pas. importancia, Parfois, on ne les donne pas l'importance. pero sí tiene Mais oui, importancia. il a l'importance. Sí tiene importancia. Il a l'importance. Versículo 29, Verset 29. cuidar nuestra lengua, Gardez notre langue, notre que bouche. no salgan palabras corrompidas, Qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche. sino Sinon, que lo que hables que ce qu'on sea parle para la necesaria soit edificación pour l'édification de tus hermanos, de nos frères et del sœurs cuerpo de Cristo. au corps de Christ, Dice, a fin afin de dar gracia a los oyentes. de, Qué de bueno transmettre une que grâce à ceux podamos qui entendent. ser participantes de esto. C'est bien qu'on puisse participer Estás à dando, ça. Dios está dando gracia a través de ti, Le de tu Seigneur te enseñanza, donne la de tu grâce vida, a los par que rapport están à ce que oyendo. tu dis aux autres. Y el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Verset 30, Santo de il dit, Dios, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, con el que fuisteis par sellados lequel vous para avez el été día marqués de la d'une empreinte redención. pour les jours de la libération. No contristemos al Espíritu de Dios. N'attristez pas le Saint-Esprit. El pecado es lo que hace contristar y C'est entristecer le el péché qui Espíritu de Dios attriste en nuestra vida. le Saint-Esprit. Y dice que con este Espíritu Il dit qu'avec cet esprit, fuimos Saint-Esprit, sellados. on a été scellés. O sea, el día que nos arrepentimos Les jours qu'on s'est y repenti recibimos a Cristo, et qu'on a reçu Christ, por este Espíritu pour cet esprit, pudimos entrar en ese nuevo On a pu hombre. entrer- Pudo originarse ese nuevo hombre en nosotros. on a pu être une nouvelle créature.
Y ahora dice, no cet homme entristezcáis nouveau. al Espíritu Et Santo maintenant, il nous dit, con el n'attristez que pas habéis sido sellados. le Saint-Esprit par lequel vous Vamos avez un poco été más scellés. adelante, Colosenses capítulo 3, Colossiens chapitre 3, versículo 5. verset 5. ¿Lo tenéis? Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Verset 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestíos del nuevo hombre. Versículo 10. Verset 10. Vous savez, Conforme a la revêtu de imagen nouveau, de l'homme Dios nouveau, lo creó. Ese qui se nuevo renouvelle hombre pour parvenir en à la vraie Cristo connaissance conforme refleja la imagen à l'image de del celui qui l'a Señor. créé. y dice que se va renovando Il se renouvelle hasta que estemos en gloria, hasta el jusqu'à qu'on soit conocimiento dans la pleno. gloire. Versículo 12. Verset 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también a vosotros. Dice, y sobre todas las cosas, Verset 14. vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en Verset vuestros 15. corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de 16. Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí otra vez el apóstol À Pablo nouveau, ici, l'apôtre Paul dice, il nous dit, vestíos, revêtez-vous, vístanse del nuevo hombre. revêtez-vous de l'homme nouveau. Habla del amor, Il nous parle de l'amour, habla del il perdón, nous parle du pardon, habla del il nous soportarnos. parle de nous supporter les uns aux Qué autres. difícil es a veces Parfois, c'est compliqué, soportarnos, nous ¿verdad? supporter. A veces es difícil Parfois, soportarnos, c'est difficile à le faire. pero Cristo nos da con qué, el Señor nos da con qué. Mais le Seigneur nous donne la capacité de Si le faire. andamos en el Espíritu, Si nous marchons dans l'esprit, vamos a tener la capacidad le Seigneur nous va de rendre soportar, capables de supporter, vamos a tener la capacidad de perdonar de pardonner y vamos a tener la capacidad de poder et de pouvoir cumplir con lo que el Señor nos Accomplir. demanda. ce que le Seigneur nous Pero tenemos que commande de faire. estar vistiéndonos Mais il faut del nous nuevo revêtir hombre de l'homme nouveau constantemente. tout le temps. Otra cosa también, el versículo 15 habla Verset 15 nous de parle que la paz de Dios que la paix de Christ, gobierne vuestros corazones. il dit que règne dans nos cœurs, La paz de Dios, que la paix de Dieu, que no es la paz del mundo. qui n'est pas la paix qui donne le ¿verdad? monde. Jesús les dijo, mi paz os dejo, mi paz Christ a os dit, je doy, vous donne ma paix, pero no la doy como mais el mundo la je ne vous da, la donne pas comme ce monde, sino es una paz car que c'est en une realidad paix qui véritablement, estamos en paz. nous sommes en paix. Dios nos da paz Le Seigneur nous donne sa paix en medio de lo que hacemos, parmi ce qu'on fait, en medio de la tormenta también. dans la tourmente. Y cuando andamos en el Espíritu, esa nous paz marchons gobierna dans nuestros l'esprit, corazones. La paix règne dans nos vies. Qué importante es tener paz en lo que Qu'est-ce que hacemos. c'est important d'avoir la paix dans ce qu'on fait? Muy importante. Très, très important.
Bueno, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 1. On va aller au livre des Hébreux, chapitre 1. Capítulo 1, versículo 1. Verset 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, Cristo, Christ, aquel que sustenta todas las cosas, celui qui soutient toutes les choses, en el versículo 3 dans le verset 3, dice que Él nous dit que lui, es el resplandor il est le reflet de la gloria de Dios de la gloire de y Dieu la imagen et misma l'expression de su sustancia, de sa personne. Cristo. Christ, Colosenses también nos Colossiens, habla il nous que parle todo lo aussi que Dios es que tout ce que tu es se encuentra se trouve plenamente pleinement en la persona de dans la Jesucristo. personne de Jésus-Christ. La imagen misma de su L'image sustancia, même de Cristo ce en qu'il est. nosotros, Christ en nous, la esperanza de gloria. l'espérance de gloire. Ya On va vamos a finir. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Hubieron personas que pudieron Il y a eu des personnes literalmente qui ont pu mostrar la imagen de Dios, montrer l'image de Dieu, refléter ce que Dieu est, reflejar, eso es refléter reflejar, l'empreinte de sa reflejar personne. a Dios en sus vidas. Y yo he cogido dos ejemplos que no los vamos Il a no pris vamos a deux leerlos. exemples, on va pas le lire. Vamos a ir a 2 de Corintios 2 Corinthiens, 3:17. chapitre 3, verset 17. Pero una fue Moisés cuando Dios le dio las tablas de la ley. Un de ces personnes a été Moïse quand le Seigneur l'a donné les tables du commandement. ¿Os acordáis? Vous vous 40 rappelez? días, 40 jours, 40 noches 40 nuits, ayunando en faisant les jeûnes en la presencia dans de la Dios. personne, dans la présence de 40 Dieu. días. 40 jours. Y cuando descendía de la Et quand montaña, il a descendu de la montagne, dice que su rostro la brillaba. Bible nous dit que son visage brillait. Y él no lo sabía, Il ne le savait pas, il n'était pas pero su conscient. rostro brillaba. Mais son visage brillait. Y esto nos da una Et enseñanza ça nous montre, nous donne un de enseignement que el pasar tiempos con el que Señor le fait de passer du temps avec le Seigneur nos hace reflejar la imagen nous de fait Cristo refléter l'image de Christ a los demás. aux autres. Y otro es Y Esteban. ¿Os otra acordáis persona antes de es que lo Esteban. apedrearan? Avant de te lapider, Dice que lo miraron ils l'ont regardé y tenía cara et qu'il avait un como visage un ángel. comme d'être un ange. Esteban, Esteban, un hombre como tú y como un yo, homme comme toi et comme moi, que estaba dispuesto qu'il était vraiment, a dar su vida por predicar el Evangelio. il voulait donner sa vie. Cuando le miraron, Quand ils l'ont regardé, dice que tenía la cara como un ángel, son ¿no? visage était comme celle d'un ange. La Biblia nos resalta esto. La Bible nous dit ça. Bueno, 2 de Corintios 3, 2 17. Chapitre 3, verset 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros mirando a cara Verset descubierta, 18. como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor es el Espíritu, Le Seigneur est l'Esprit. y donde está el Espíritu de Dios, Et là où est l'Esprit du Seigneur, hay libertad. là est la liberté. Y el hombre en el Edén tenía libertad, hombre el primer hombre, dans l'Éden, antes de que entrara el pecado. Avant d'entrer le péché, il avait la liberté. Pero el nuevo hombre
Mais l'homme nouveau, creado según la justicia y la créé verdad selon en la la santidad, justice et la vérité et la también tiene sainteté, libertad. Estamos a viendo aussi aquí, la ¿no?, liberté. On peut le voir ici, que el apóstol Pablo que habla l'apôtre Paul nous de parle, esta libertad. nous parle de cette liberté. Y dice que, el Il versículo nous dit, 18, verset 18, que nosotros nous todos, tous, mirando a cara descubierta, qui sans voile sur le visage, como en un espejo la gloria del contemplant Señor, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, somos nous sommes transformados transformés de gloria en gloria à son image, por la misma imagen, de gloire en gloire, como por el par Espíritu del Señor. l'Esprit du Seigneur. Somos Nous sommes transformados transformés de gloria en gloria de gloire en en la gloire misma imagen à son image, de Dios por el Espíritu. par l'Esprit du Seigneur. Busquemos Cherchons estar en la presencia de Dios. dans la présence de Busquemos Dieu. vestirnos Cherchons del nuevo hombre nous revêtir de l'homme nouveau y de poder reflejar et de pouvoir la refléter imagen de Dios ce que Dieu est en medio de un mundo podrido y dans un perdido. monde qui est puré. Bueno, que el Señor os Que bendiga. le Seigneur vous bénisse. Pues te damos gracias, Señor, Nous te remercions, Seigneur.